Bueno, estamos de nuevo acá. Bien, a ver, mientras van entrando voy respondiendo. Sofía, Rosy, Paulín. El primer parcial que entra más o menos. Mira, Sofía, yo les dije que si sigue esta cuestión de la virtualidad, lo cual es muy probable que siga, vamos a tomar un solo parcial el 24 de junio, en cuyo caso vamos a tomar muy probablemente, no lo hemos decidido aún, un trabajo integrador, donde obviamente va a entrar todos los contenidos. ¿Sí? Pero qué velocidad toma el café. Sí, es que me los calenté y lo tengo acá al lado. Todavía no me hirvió el agua. Bueno, bueno, vayan, vayan, sí. Miren, también si volvemos al aula, me van a tener que llevar café. Pero qué tan lerdos son. Bueno, vayan, vayan, calienten el agua. Qué cosa, che. Usen el microondas, ponen una tacita en el microondas mucho más rápido. Bueno, eso que te respondí del parcial. Si volvemos al aula, lo cual es muy probable que no, eh, volver, volveremos a volveremos sí ahí a tomar los dos parciales. Va a ser cronometrado como el cursillo, Sofía Rossi, qué cosa que son, ¿eh? Si no se los cronometraba, mierda, ¿cómo son, che? Prometo que llevo termo, sí, te conviene. Bueno, déjense de quejar, che. Se van a poner viejos tanto quejarse. Aparte les dije, a las 16 o 7 volvía, son las 11, no sé qué más quieren. Bueno, volvamos entonces. Sí, sí, yo te entiendo, Florencia, que a esta hora estás lenta, pero bueno, de última queda grabado, después lo ven, qué sé yo. Igual, vos no sabés qué lindo es levantarse temprano, te rinde mucho más el día. Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Aunque son tan desgraciados que son capaces de dormir ahora ustedes, pero bueno. Pregunta parcial, ¿a qué velocidad toma café el profe? No, no, si acá lo tengo el café, no lo tomé, no lo tomé. Bueno, sigamos con la clase, que me boludear. Me estoy muriendo porque hay muchos conceptos, pero no sé si son importantes. No, 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 Anto, Lazari. No, acordate. Yo les sugiero que hagan lo siguiente. Ustedes tomen el PowerPoint, vean cuáles son los principales conceptos que allí se desarrollan. Y en función de eso, sí busquen en el libro esos conceptos. No, no se detengan en tanto detalle, pero sí es cierto que eso les va a ayudar a entender mucho mejor. Mira, Ro y Bel, si vos nos llevas unas pasta frola con mucho membrillo cuando volvamos al aula, yo lo voy a tener muy en cuenta. No sé quién sos porque Roy y Bel no te puedo identificar, pero no, no jueguen con mi salud coronaria. No pueden poner que una pasta frola con mucho membrillo esta hora. Son desgraciados. Pero bueno, volvamos. Dejemos hablar huevada y volvamos. Entonces, decíamos que los seres vivos, como puede ser un ser humano o una planta, y los seres que no tienen vida, como puede ser una piedra, estamos formados por los elementos, ¿sí? Eh, que básicamente son los átomos. Ustedes saben, recordarán a algunos la tabla periódica que hay un montón de elementos. Bueno,
no importa todos esos elementos, pero sí hay algunos que son muy importantes. Y esa palabrita que sale ahí, chomps, en realidad son distintos átomos. Esos átomos, esos elementos, junto con el agua, fíjense que constituyen el 99% de todos los seres vivos, todos los tejidos vivos. Básicamente, esto es el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, lo que es el fósforo y el azufre. El azufre, no me acuerdo, no importa. En cualquier caso, eh, quienes son mucho más importantes son estos cuatro. CHOM, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ellos, a través de estos dos enlaces que vimos recién, iónico y covalente, van a formar las llamadas biomoléculas o moléculas de la vida. ¿Sí? Pero antes de ir a las moléculas de la vida, tenemos que hacer referencia al agua. Como vamos a ver la clase que viene, el agua constituye aproximadamente entre el 50 y el 90% de la masa de los seres vivos. ¿De qué depende ese porcentaje? Básicamente, obviamente, del ser vivo y además de la edad evolutiva de ese ser vivo. Miren, por ejemplo, un bebé cuando nace es prácticamente el 90% de agua. Nosotros adultos ya ese porcentaje baja hasta aproximadamente un 70-75% y cuando ya somos adultos mayores baja aún más. Pero siempre ese porcentaje es mayor a el 50%. Claramente hay otros seres vivos que prácticamente son todo agua, por eso va a depender de esa cuestión. Y como vamos a ver en la clase que viene, una de las principales hipótesis que hacen referencia a cómo se originó la vida va a sostener que justamente la vida se originó aquí en el agua. En cualquier caso, la molécula de agua, ya dijimos, está formada por un átomo de oxígeno con dos de hidrógenos unidos de manera covalentemente. ¿Se acuerdan que covalente eran los 8 electrones en la órbita exterior? De esa manera alcanzaba una estabilidad. De tal manera que se dice que la molécula de agua es polar. ¿Por qué se dice que es polar? Porque la zona de los hidrógenos es un poquito más positiva y la zona del oxígeno es un poquito más negativa. Tiene dos polos, lo mismo que una pila, el polo positivo y el polo negativo. El agua tiene innumerables funciones, pero quizás una de las principales es, y que nos va a servir para entender lo que viene, es que es un solvente universal. ¿Qué significa solvente? Solvente significa que es algo que se pueda disolver, que es algo líquido. ¿Sí? Una solución en realidad es algo que contiene una o más sustancias. La que está en mayor cantidad, que habitualmente es líquida, es el solvente y los solutos son por lo general los sólidos. En cualquier caso, lo que me interesa destacar es este concepto, hidrofílica, hidrofóbica. ¿Sí? Esto lo vamos a entender bien la semana que viene, por eso hay que explicarlo ahora. Hay moléculas que son polares, como el agua, porque tienen carga eléctrica, ya lo dijimos. Polares porque tienen dos polos, polo positivo y polo negativo. Hay otras que son apolares, que no tienen carga. Allí tenemos las grasas, los aceites, etcétera, etcétera. Estas no se disuelven en agua. Cuando ustedes ponen una gota de aceite en el agua, ¿qué pasa? No se disuelve, ¿sí? Se mantienen separadas. ¿Eso por qué? Porque las grasas y los aceites son hidrofóbicos. Hidro, agua. Fóbico no es que le tienen miedo al agua, sino que rechazan al agua, ¿sí? Por el contrario, aquellas que son hidrofílicas, ¿sí? Se van a disolver en el agua y por eso el agua es un solvente universal. Esto de hidrofílica, hidrofóbico, lo vamos a retomar la clase que viene y nos va a permitir entender por qué la célula tiene una membrana, tiene un límite para separarla del resto de las células.
Pero nos detengamos en cuáles son las biomoléculas. Las biomoléculas fundamentalmente son cuatro, al menos las que nos interesan a nosotros son estas cuatro. Las vamos a ver una por una. Los carbohidratos o azúcares, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Aquí, insisto, tomemos el PowerPoint como un resumen de los principales conceptos y lo complementamos con la bibliografía. No desesperemos, no nos agarre un ataque por todos los conceptos que se desarrollan en el libro. ¿Sí? Entendamos bien estos conceptos y después lo complementamos con el libro. Empecemos. Dijimos que estamos formados por compuestos inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos dijimos el 75%, fundamentalmente por el agua, el dióxido de carbono y distintas sales minerales. Las orgánicas, las cuatro que acabo de decir. Los carbohidratos o glúcidos o azúcares, los lípidos o grasa, las proteínas y los ácidos nucleicos. Vamos con las biomoléculas orgánicas. ¿Por qué orgánicas? Porque tienen el carbono como principal átomo constituyente. Ya les dije, el carbono, ¿sí?, tiene en su órbita externa 4 electrones. A veces tiene 6, a veces tiene 4. En cualquier caso, lo que tiene el carbono, perdón, es una gran facilidad para unirse con otros átomos. Y cuando se une, forma compuestos muy estables. ¿Sí? Entonces, la mayoría no, todas las biomoléculas, ¿sí?, dijimos que están formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno en su mayoría, pero todas tienen carbono. Por lo tanto, el carbono es el esqueleto o columna vertebral de estas biomoléculas. ¿Por qué? Por esto mismo, porque tiene gran facilidad para unirse a otros átomos, ¿sí?, formar compuestos estables. ¿Cómo lo hace? Fundamentalmente a través de enlaces covalentes. Esto es, para que los 8 electrones de la órbita externa sean estables. ¿Sí? Originalmente se formaron los átomos de carbono, originalmente forman lo que se llaman los hidrocarburos. Los hidrocarburos son los compuestos más simples de una unión entre un carbono y un hidrógeno. Sin embargo, no son fundamentales para la vida. Los hidrocarburos, ¿saben cuál es el principal? El petróleo. ¿Sí? El petróleo es un hidrocarburo. En cualquier caso, es la unión más simple de un átomo de carbono e hidrógeno, pero para lo que nos interesa a nosotros, que es la vida, no nos va a interesar. Bien, empecemos. Vamos a desarrollar las 4 biomoléculas. La primera, carbohidratos o glúcidos o azúcares. Es todo lo mismo. Bien. Los glúcidos son biomoléculas, obviamente. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su fórmula condensada no importa, chicos, la proporción no importa. Lo que yo quiero que sepan que están formados fundamentalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es cierto que esto es importante, los más pequeños se llaman azúcares o glúcidos, pero sin embargo también hay grandes moléculas, ¿sí?, en cuyo caso se los llama polisacáridos. Poli hace referencia justamente a muchos. O polímeros también se los llama. La principal característica de los glúcidos o azúcares es que son solubles en agua. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que son hidrofílicos. Significa entonces que si vos lo pones en agua, se disuelven. Obviamente esto es muy simple de comprobarlo. Recién cuando no pudieron hacerse el café frustrado, y yo me lo pude hacer y lo estoy disfrutando ahora, cuando le eché un poquito de azúcar, ¿qué hizo el azúcar? Rápidamente se disolvió. Eso significa que son solubles en agua. Definitivamente son las biomoléculas que más existen en la naturaleza y la función principal, no la única, es proporcionar energía sencilla de arranque. ¿Qué significa eso? Bueno, viste cuando por ahí se te baja un poquito la
la presión o andás medio mareado o no comiste bien, te pones un poquito algo dulce bajo la lengua y te recuperas rápido. Se pone bajo la lengua porque allí hay un montón de capilares y rápidamente llega a la sangre. Por eso te dan la energía, una energía rápida. Por eso también es cierto que cuando comemos mucho, tenemos mucha glucosa en el medio, sube todo lo que es algunas hormonas, por ejemplo la insulina, como vamos a ver, para tratar de consumir de guardar esa energía. Cuando empezamos a hacer dieta, los glúcidos o azúcares son los primeros que empiezan a ser consumidos, pero duran muy poquito. Por eso a veces uno cuando hace una dieta o no come bien se siente un poco medio mal. Bien, dijimos entonces carbohidratos, glúcidos, azúcares formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funciones. Primera fuente de energía, ya lo expliqué. Reserva energética, sí, es la primera reserva que se utiliza. La reserva esta se guarda muchas veces en forma de glucógeno. Es una molécula bastante compleja que fabrica el hígado. Pero en cualquier caso, esa reserva energética es de corto plazo, ¿sí? La energía que aportan los azúcares o glúcidos es de muy corto plazo. También tiene funciones estructurales, no nos vamos a meter en eso, pero bueno, por lo menos sepan que tiene esa función. Lo podemos clasificar en tres tipos: mono, di y poli. Mono es una molécula de azúcar, di dos, poli muchas. ¿Sí? Acá son las grandes moléculas. En cualquier caso, dentro de los monosacáridos, dentro de una sola molécula, aquí está la glucosa común, ¿sí? La fructosa, que es un azúcar que está presente en muchas frutas, y la ribosa. La ribosa va a ser un nombre que lo vamos a ver ahora, a continuación, porque es un azúcar que cumple función estructural, ahora lo vamos a ver, en uno de los ácidos nucleicos que es el ARN. Bueno, dentro de los disacáridos, la maltosa, hay mucha gente que es intolerante a la maltosa, que es el azúcar que está en la leche. ¿Sí? Y la sacarosa, que también es un azúcar que está presente en muchas frutas. Los polisacáridos, la quitina, cumple funciones estructurales porque es uno de los principales constituyentes de las uñas. El almidón en las plantas, ustedes son chicos, pero antes nuestras madres y abuelas planchaban la ropa con almidón, quedaban duras las ropas, porque justamente tiene una función estructural. Si en cualquier caso, capaz que lo conozcan, que es la maicena, los alfajores de maicena se hacen justamente con el almidón. En realidad maicena es una marca, pero en realidad es almidón. Y el glucógeno, que ya les dije, es un azúcar que tiene función de reserva energética. Miren, sepan que están formados por estos tres átomos, cuáles son las funciones, que son estas tres, y esta es división, mono, di y poli. ¿Sí? Ejemplos, yo se los digo, pero no es necesario que lo sepan. Bien, estos son los más simples, los azúcares, por eso pasamos rápido. Vamos a las grasas o lípidos. ¿Qué es una grasa o lípido? Bueno, es una biomolécula orgánica. Son muy heterogéneas, o sea que la estructura química que no nos importa, pero por lo menos sepan que hay un montón de formas. La principal característica es que son insolubles en agua. ¿Eso qué significa? Que no se pueden disolver en agua, significa entonces que son hidrofóbicas. ¿Sí? Es el ejemplo que yo les ponía. Si vos pones una gotita de aceite en el agua, obviamente no se disuelve. Sí son solubles en otros solventes que no son polares, como el cloroformo, el éter, benceno, etcétera, etcétera. Pongamos un ejemplo simple: cuando ustedes lavan un plato o una tabla, qué sé yo, que han comido
un poquito de asado que tenía un poco de grasa, vieron que si le pones agua no te quita esa grasa. El detergente en este caso es un solvente que rompe las moléculas de grasa y así permite sacarla y lavar la tabla. Por supuesto, ustedes ya lo saben, pero por las dudas les digo, no usen ni cloroformo, ni éter de petróleo, ni benceno para lavar los platos, porque lo único que van a hacer es producir una enorme explosión. En cualquier caso, la función principal de los lípidos también es energética, pero a diferencia de los azúcares que producen energía a corto plazo, los grasas o lípidos aportan energía a largo plazo. Cuando vos haces una dieta, lo primero que el cuerpo empieza a consumir como reserva son los azúcares. Como los azúcares duran poco tiempo, rápidamente el cuerpo empieza a utilizar como reserva energética las grasas. Fíjense en que las grasas son mucho más eficientes para guardar energía. Observen que las grasas almacenan 6 veces más de energía que una molécula de glucógeno. Esto se explica una cuestión evolutiva. Nuestros antepasados realmente les costaba conseguir la comida, entonces tenían que ir, bueno, a cazar o agricultura o lo que fuese. Entonces cuando sobraba un poquito de energía, ¿qué hacía el cuerpo? Rápidamente lo almacenaba en forma de grasa. Definitivamente los cambios culturales y sociales han llevado que hoy por hoy, incluso ahora en la cuarentena, llamemos a un Rappi, Globo o lo que sea y te traen la comida a tu casa. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente lo que hacemos es acumular grasa, 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 porque el cuerpo, bueno, los genes todavía están allá en aquella época de nuestros antepasados. Por eso que es el tema de las comidas rápidas o ricas en carbohidratos y grasas es un tema bastante preocupante en la sociedad actual justamente por esta cuestión evolutiva. Pero bueno, volvamos a esta cuestión. Los ácidos grasos son los más simples de los lípidos. Fíjense en que en realidad es una cadena de hidrocarburos. Es un trencito, si ustedes se fijan, donde en el medio tienen todos los átomos de carbono y el hidrógeno rodeándolo. Estos son los más simples, digamos que constituyen, por así decirlo, la base de todos los otros eh, las grasas o lípidos. En cualquier caso, estos ácidos grasos los podemos clasificar en dos grupos, saturados e insaturados. Es muy simple de entender la diferencia entre ellos. Los ácidos grasos saturados significa que ya no pueden seguir añadiéndose moléculas de carbono de hidrógeno. Hasta ahí llegó. En cambio, los insaturados tienen posibilidades para seguir formando nuevos enlaces. Fíjense, ustedes habrán escuchado las grasas animales que son grasas saturadas, en cambio las grasas vegetales son insaturadas. La grasa de la nuez, por ejemplo, u otras semillas. Justamente las grasas animales son muchas veces dañinas para nuestro organismo porque son grasas saturadas, entonces no pueden seguir uniéndose otras moléculas. En cambio, las insaturadas, como las vegetales, sí pueden seguir uniéndose. En ese sentido, justamente, muchas veces limpian el colesterol que tiene nuestro organismo, que a veces lo crea solito. Por eso es que se recomienda la ingesta de estas grasas insaturadas. Bien, veamos entonces las grasas o lípidos. Función, reserva de energía. Recuerden, aquí le agregamos a largo plazo, ¿sí? Porque a corto plazo ya dijimos son los azúcares o glúcidos. Básicamente tenemos dos tipos: de origen animal,
la manteca, el tocino, el asado, lo que ustedes quieran, y dijimos que son grasas saturadas. Saturadas en el sentido que no se pueden seguir uniendo más nada. Las de origen vegetal son los aceites, aceite de maíz, el aceite de oliva, que es tan bueno, lo que es la nuez, la avellana, todas esas cosas, dijimos que son insaturadas justamente porque permiten más unión y esas uniones, básicamente la función que tienen es por allí limpiar nuestro organismo de esas grasas que están allí dando vueltas saturadas. Por eso es tan recomendable la ingesta de estas grasas de origen más bien vegetal. Según el número de ácidos grasos, también aquí fíjense en que es prácticamente la misma clasificación que veíamos con los azúcares: mono, una molécula de ácido graso, el ácido graso es el que vimos recién, saturado e insaturado; di, dos moléculas, pero aquí en vez de decir poli decimos triglicéridos, son básicamente tres moléculas de ácido graso. Sí, cuando hablamos de más hablamos de macromoléculas. En cualquier caso, los triglicéridos también habrán escuchado que a veces no son buenos los triglicéridos, fundamentalmente cuando algunos grupos se acumulan en demasiada cantidad en nuestra sangre. En cualquier caso, una de las principales grasas son las ceras, que son sólidas. Las ceras para nosotros humanos no cumplen una función muy importante, pero sí cumplen mucha función en algunos animales porque forman un recubrimiento que es impermeable. Vieron que los patos o muchos pájaros que se meten en el agua no se les mojan las plumas. Bueno, justamente no se le mojan las plumas porque están recubiertas de esta manera impermeabilizante con la cera. También a las abejas le permite armar sus colmenas y así justamente prosperar. En el caso para los humanos, lo único que lo utilizamos es, la utilización que más le damos es para las velas, pero bueno, qué sé yo, no, más de eso no lo usamos mucho. Sí, acá hay un lípido fundamental que vamos a retomar la clase que viene y son los llamados fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una función estructural, o sea, permiten que se forme la membrana de la célula, ya sea en los animales y en los vegetales. ¿Sí? Además, también es cierto que recubren órganos, dan consistencia y más que nada intervienen en el metabolismo de las grasas. Pero todo esto no nos va a importar. Lo que a mí más me va a importar y es lo que más relación tiene es la función estructural en la membrana celular, ya sea de los animales como en los vegetales. Esto lo vamos a retomar la clase que viene. Pero esta es la membrana de la célula. La clase que viene vamos a decir que la membrana de nuestras células es una bicapa, o sea, dos capas de fosfolípidos. Estas cositas azules es la cabeza o el extremo del fosfolípido y acá está otro fosfolípido cuyo extremo está ahí. Fíjense en que en el medio está la otra parte del fosfolípido. Bien, la clase que viene, no ahora porque si no nos vamos a ir mucho, vamos a ver que esta partecita azul es la parte hidrofílica del fosfolípido y esta partecita que está adentro es la parte hidrófoba. ¿Sí? Acuérdense que hidrofílico no rechaza el agua y la hidrófoba rechaza al agua. En cualquier caso, por ahora, quiero que ustedes recuerden que el fosfolípido con esta capacidad hidrofílica e hidrofóbica es la que permite o es la que va a permitir la función estructural de formar las membranas de todas las células de los organismos vivos. ¿Sí? Por lo tanto, allí vamos a ver la clase que viene la característica fundamental que tienen estos fosfolípidos. Por ahora lo dejamos allí. Otro de los constituyentes fundamentales de las membranas celulares y que son
parte de los lípidos son los glucolípidos. Pero fíjense que aquí es una palabra compuesta. Estoy hablando de glucolípidos. O sea que los glucolípidos es un ácido graso, un alcohol con un azúcar. ¿Sí? O sea que es la unión de un azúcar con un lípido. Una molécula bastante compleja. En cualquier caso, los glucolípidos también tienen una función estructural para la membrana celular, formando parte de la bicapa lipídica, dos capas de lípidos, en las neuronas, en otras células, pero también, como vamos a ver también en la clase que viene, están en la cara externa de la membrana celular y van a servir fundamentalmente para el reconocimiento celular. Miren, les pongo un ejemplo. Todos los meses una mujer libera hormonas en su cerebro que va a dar la orden para que se ovule, para que se libere un óvulo desde un ovario. De tal manera que esa hormona que es liberada en el cerebro tiene que llegar hasta el ovario y hacer que se libere un óvulo. Pero ustedes deben entender, como vamos a ver más adelante, que las hormonas llegan a todo el cuerpo porque se liberan a la sangre. Ahora bien, ¿cómo hace el ovario reconocer a la hormona? Justamente porque en la membrana del ovario existe un glucolípido, ¿sí?, que reconoce a esa hormona. Digamos que es como una cerradura y la llave. La llave vendría a ser la hormona, la cerradura vendría a ser el glucolípido que justo encaja ahí y de esa manera, ¿sí?, la hormona puede ejercer su función. Por lo tanto, estos glucolípidos, además de cumplir una función estructural en la bicapa lipídica, tienen una función fundamental en relación al reconocimiento celular. Muchas veces ese reconocimiento puede fallar y allí se desencadenan mecanismos que no son buenos. Para citar solo un ejemplo, se puede desencadenar un mecanismo de reproducción celular anómala que puede dar como resultado, por ejemplo, un tumor. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, otro grupo fundamental de los lípidos o grasas son los llamados esteroides. Acá dentro de los esteroides, el grupo fundamental que quiero que recordemos bien, porque lo vamos a retomar más adelante, son las hormonas esteroideas. Aquí vamos a encontrar todo lo que se llaman las hormonas sexuales. ¿Cuáles son las hormonas sexuales? Probablemente ustedes conozcan algunas, por ejemplo la testosterona, los estrógenos, la progesterona, etcétera, etcétera. Esas son las llamadas hormonas sexuales. ¿Por qué se llaman así? Porque están involucradas en el desarrollo sexual. Dentro de lo que son las hormonas suprarrenales son liberadas en las glándulas suprarrenales. ¿Dónde están esas glándulas? Arriba de los riñones. Supra es arriba, renales, riñón. Esas hormonas allí también, seguramente ustedes la conocen, está, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, bueno, todo ese tipo de hormonas. En cualquier caso, lo que yo quiero que sepan que todo este grupo de hormonas, fundamentalmente las hormonas sexuales, hormonas llamadas del estrés, derivan de los esteroides, que los esteroides es un grupo de lípidos. ¿Sí? Los esteroles, está el colesterol, que el colesterol, ojo, el colesterol nosotros creemos que es solo malo, no. El colesterol también tiene una función estructural porque ayuda a que se forme la membrana de la célula. Hay varios tipos de colesterol. Sí, por supuesto, cuando un tipo de colesterol se va acumulando mucho en las arterias, ese tipo de colesterol no es bueno. Pero sí sepan que hay colesterol que es bueno y que forma parte de la membrana de la célula. Bien, bueno, a esto es lo que yo les decía, el colesterol es una molécula base que sirve no solamente para
formar la membrana de la célula, sino que sirve de síntesis para casi todos los esteroides. ¿Qué significa eso? Significa que hormonas sexuales como la testosterona, la progesterona o los estrógenos se forman a partir del colesterol. Efectivamente, cuando hay un exceso de colesterol y se va acumulando aquí en las arterias, se forma lo que se llama la arteriosclerosis, o sea, se acumula la grasa en las arterias, no deja pasar la sangre y eso conlleva un enorme riesgo para tener un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular. Bien, listo, grasas o lípidos. Resumen. Tienen como principal característica ser insolubles en agua, aportar energía a largo plazo porque son o aportan mucha más energía que un glúcido o un azúcar. Vimos algunos tipos de grasa, los hidrocarburos, los más simples, saturados e insaturados, y lo que tiene que ver con los esteroides sexuales, los esteroles. Vimos lo que es la cera, la importancia para los animales, los fosfolípidos, la importancia para lo que es la membrana celular. Vamos a las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Que están dispuestos en una secuencia lineal de acuerdo a la estructura que tengan las proteínas. Entonces hay estructuras que son muy simples, hay estructuras que son muy complejas, las llamadas macromoléculas. En cualquier caso, una proteína es una cadena de aminoácidos. Listo, con eso es suficiente. A ver, no es necesario que se sepan este cuadro en absoluto, pero lo que sí deben saber, chicos, es que hay miles de proteínas. Y si no fuese por las proteínas, definitivamente no podríamos vivir. Eh, a ver, uno podría decir, bueno, una proteína que tiene función estructural como, qué sé yo, la queratina, bueno, que se te cae un poco la uña, bueno, podés vivir, sí, por supuesto. Pero imagínense la hemoglobina, que no la encuentro, acá está la hemoglobina, transporta el oxígeno, no habría forma que vivamos. Lo que le quiero decir, chicos, que existen miles de proteínas, cada una con una función específica. No se les va a preguntar qué función tiene la insulina o la hemocianina. No, pero sí sepan que las proteínas tienen innumerables funciones y sin ellas definitivamente no podríamos vivir. ¿De dónde surgen las proteínas? Esto lo veremos en genética, pero ustedes deben saber que nuestros progenitores nos transmiten una herencia genética en forma de ADN, ¿sí? Y el ADN es la herencia. Ahora, ¿cómo se expresa esa herencia? Se expresa a través de las proteínas. O sea, si tu mamá tiene los ojos celestes y vos tenés los ojos celestes, es porque se transmitió la receta para que vos tengas los ojos celestes. Pero vos, si tenés ese color de ojos, no los tenés por el ADN. Si no lo tenés porque hay una proteína que hace que tus ojos sean celestes. Pero esa proteína viene del ADN. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a decir como función general de las proteínas es justamente permitir que se dé el desarrollo de la vida. Ya está, porque si no tenemos que entrar en detalle en cada una de ellas. Sí, está bueno que sepan que como dijimos que las proteínas son cadenas de aminoácidos, sepan que existen dos tipos de aminoácidos. En realidad son 20 en total los aminoácidos y hay de dos tipos, esenciales y no esenciales. No importa cuáles, chicos, no importan estos nombres, pero sí sepan que los que son esenciales los incorporamos a través de nuestra dieta, la alimentación. Los que son no esenciales los fabrica nuestro propio cuerpo. Hay que tener cuidado porque muchas veces dietas pobres en alguno de estos aminoácidos puede tener como consecuencia que alguna proteína no se haga de manera correcta, ¿sí?
El otro concepto que deben saber es la desnaturalización. Las proteínas son fundamentales, ya lo dijimos, porque permiten el desarrollo de la vida. La desnaturalización implica que una proteína pierde su estructura. Nativa es la estructura que tiene original. Muchas veces si pierde la estructura no puede cumplir su función. Entonces dijimos, bueno, si se te cae la uña volverá a crecer, pero si la hemoglobina no tiene su función, definitivamente no vas a poder transmitir, llevar el oxígeno a las células. En ese sentido, es cierto que la desnaturalización es un proceso reversible, se llama renaturalización, pero también puede ser irreversible. Hay muchas cosas que afectan a esta cuestión. La principal es la temperatura. Las proteínas son muy sensibles a los cambios de temperatura. Una temperatura no tan alta, ¿sí? Arriba de 50 grados ya puede ocasionar que una proteína se desnaturalice y se pierda, ¿sí? Y eso puede llevar a terribles consecuencias en nuestro organismo. En relación a la estructura, sepan esto nada más y no me digan que es difícil. Tienen 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Listo, suficiente. ¿Qué deben saber de esto? Más allá de los nombres, sepan que la estructura primaria es la más simple, obviamente la estructura cuaternaria es la más compleja. La estructura primaria simplemente es una cadena lineal de aminoácidos. La estructura cuaternaria también son aminoácidos, pero no son cadenas lineales, son estructuras tridimensionales como la que está en la imagen abajo, que ustedes pueden ver de distintos colores. Son estructuras tridimensionales, se las llama también polipéptidos. Los péptidos son moléculas grandes, poli son mucho más grandes, ¿sí? La mayoría de las proteínas son justamente polipéptidos, que tienen una estructura ya sea terciaria o cuaternaria. Bien, con eso es más que suficiente. Y la última, y ya terminamos, son los ácidos nucleicos. Bien, a ver, déjenme ver cómo van, si están todos vivos o muriendo. A ver, acá. Hay varias preguntas. A ver qué las respondo. Bien. José Masanti, profe, el tema de ionización del agua, ácidos y bases, ¿qué se encuentra en el libro? Es importante tenerlo en cuenta. Léelo porque en el práctico van a ver un poquito lo que tiene que ver con el pH y todo eso, pero no es un concepto tan fundamental, José, tranquilo. Mili López, profe, ¿qué tema o capítulo vemos en la clase que viene? No me acuerdo, Mili. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo les voy a poner la clase, ¿sí? En el aula virtual y les voy a poner una filmina, la primera filmina que diga a qué capítulos corresponde del libro, ¿sí? Así ustedes lo pueden ir leyendo. Vamos a hacer eso, Mili. Hola Silvia Murillo, ¿cómo le va? Buen día. Agustina Marasca, ¿qué pasa con los monoinsaturados? No sé, Agustina, ¿cuál es tu pregunta? Especificame y te digo. En cualquier caso, están formados por una sola grasa y pueden juntarse más grasas, nada más. Pero no sé cuál es tu pregunta. Bien. Acuérdense que después está el chat y podemos seguir respondiendo las dudas, ¿sí? Bien, terminemos con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros. ¿Polímeros qué significa? Que son moléculas grandes, ¿sí? Que están formados por enlaces químicos, por nucleótidos. O sea que un ácido nucleico es una molécula grande, por eso son macromoléculas formados por nucleótidos. Bien, ¿qué diablos es un nucleótido? Un nucleótido está formado por 3 cosas: una base nitrogenada, un azúcar y un ácido fosfórico. En realidad, el ácido fosfórico sirve de unión para la base nitrogenada y el azúcar. ¿Está bien? Es la unión. Ahora bien, estos nombres ustedes ya lo conocen. Asumo. Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina y timina. También uracilo. Ahora lo vamos a ver. Adenina y guanina
se las conoce como las purinas o las bases puridínicas. Las otras tres, o sea, citosina, timina y uracilo, tienen un anillo único, no importa eso, pero se las conoce como las pirimidinas. En cualquier caso, ¿sí? Esas son las bases nitrogenadas. ¿Está bien? Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Por un lado. Por otro lado, el azúcar, ¿se acuerdan que dijimos? Un nucleótido está formado por una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son las que dije recién. Adenina, guanina, toda esa cosa. Un azúcar. El azúcar puede ser la ribosa o la desoxirribosa. Ya vamos a ver dónde está ubicada cada uno. Y el ácido fosfórico, ya les dije que es quien permite la unión de las bases nitrogenadas con el azúcar. Bien, funciones de los nucleótidos son fundamentales. Tienen dos funciones principales. Transportan energía, pero nosotros nos vamos a concentrar en la segunda función, en el sentido que transmiten los caracteres hereditarios. Nosotros nos vamos a concentrar ahí, pero no dejen de saber que también tienen función energética. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, los dos principales, ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Todos estos conceptos, chicos, ahora los introducimos y los vamos a retomar en genética. Así que, tranquis, de a poquito los vamos a ir viendo. ADN, ácido desoxirribonucleico. Definitivamente el ADN o DNA, DNA por las siglas en inglés, tiene la información genética. Allí están los genes que recibimos de nuestros progenitores. Los genes, como vamos a ver en genética, controlan todas las actividades de la célula. Y si controlan todas las actividades de la célula, controlan básicamente o permiten el desarrollo de la vida. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les daba el ejemplo que decía, bueno, si vos tenés ojos celestes, verdes o marrones, lo que sea, es porque recibiste la receta, la orden de tu papá o de tu mamá? ¿Sí? Esa información va a estar en el ADN. Ahora, si vos tenés el ojo celeste, verde o marrón, es porque vos tenés una proteína que tiñe el ojo de ese color. Pero la información está en el ADN. Por lo tanto, cuando veamos genética, vamos a ver estos conceptos de transcripción, de traducción. Por ahora, chicos, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el ADN permite, ¿sí?, la transmisión de la información genética. Permite la transmisión de la herencia genética. ¿Transmisión de quién? De los progenitores a la descendencia, al hijo de tu papá, de tu mamá, a vos. ¿Sí? Eso es lo que permite el ADN. Por ahora, eso. Después vamos a ver estos conceptos de traducción y transcripción. El ARN, que es el otro ácido nucleico, vamos a decir que permite la expresión de la herencia. El ADN permite la transmisión de la herencia de tu papá y tu mamá a vos. El ARN permite la expresión de la herencia. O sea, si en el ADN está la orden, está la receta para que vos tengas los ojos marrones, el ARN es el que va a permitir que vos tengas los ojos marrones. ¿Por qué? Porque el ARN va a ser el encargado de formar, de crear, de sintetizar la proteína para que vos tengas los ojos marrones. En genética, por ahora, sepamos que hay tres tipos de ARN. En genética vamos a ver la función de cada uno de ellos. Por ahora sepamos que hay un ARN que es mensajero, otro de transferencia y otro ribosomal. Esto se abrevia poniendo ARN mayúscula y la M minúscula aquí, la T minúscula aquí y la R minúscula allí. ¿Sí? Por ahora entonces decimos que el ADN permite la transmisión de la herencia genética y el ARN permite la expresión de la herencia genética y que existen tres tipos. Todo esto lo vamos a ver después en genética. Ahora bien, veamos esto. El ADN
es una doble cadena de nucleótidos. El ARN es una cadena de nucleótidos. ¿Sí? Es una sola cadena. De hecho, ustedes habrán visto un montón de imágenes. Es una doble cadena que se dice que es antiparalela, porque no se unen nunca. En relación a las bases nitrogenadas, fíjense que aquí tenemos citosina, guanina, adenina y timina. Aquí tenemos que hacer referencia a un concepto que es el concepto de la complementariedad. ¿Qué significa eso? Significa que las bases nitrogenadas no se unen como se les antoja, sino que en realidad las bases nitrogenadas se unen siempre una con la otra. De tal manera que citosina se une siempre con guanina y adenina se une siempre con timina. Siempre es así. Citosina, guanina, siempre, adenina, timina, siempre. ¿Está bien? Si no se unen así, estamos frente a un error y hay problemas. ¿Está bien? En el ARN, ¿qué pasó aquí? Citosina y guanina estamos en la misma, adenina estamos en la misma que el ADN, pero sonamos. Timina no está más. En el ARN no hay timina y sí hay uracilo. ¿Sí? El uracilo reemplaza la timina. La lógica, chicos, es lo misma. Citosina se une siempre con guanina y adenina no se une con timina porque obviamente no está, sino que se une con uracilo. El principio de la complementariedad sigue vigente. En relación al azúcar, ¿se acuerdan que yo les dije que había un azúcar? El azúcar que está presente en el ADN se llama desoxirribosa y la ribosa, ¿se acuerdan que la vimos al principio? Es la constituyente del ARN. ¿Dónde se localiza? También lo vamos a ver más adelante. Pero la principal diferencia, chicos, es que el ADN está en el núcleo, fundamentalmente. También, como verán, está en otros lados, pero está en el núcleo. El ARN está por fuera del núcleo. Todo esto por ahora introductorio, lo vamos a ver más adelante. Y la función, ya les dije, la del ADN, transmitir la herencia. El ARN, la expresión de la herencia a través de la síntesis de proteína. Estos conceptos los vamos a retomar más adelante cuando veamos genética. Bueno, por supuesto yo no me olvido y gracias por la atención y si tienen alguna duda busquen en Google el chistecito del final para cerrar la clase. Bueno, a ver chicos, yo terminé. Díganme si salió todo bien, quiero sus comentarios en relación a la clase, si pudieron más o menos entender, si les sirvió, les fue útil, si se vio bien, díganme toda esa cuestión. A ver, pongo la cámara, así me pueden, así nos podemos ver. No, no nos podemos ver. Bueno, qué sé yo, no, sí, no importa. Bueno, no importa, pero sí los estoy leyendo.